Lección número 1 para el 6 de enero del 2018. La influencia del materialismo. Primer trimestre, enero-marzo del 2018. Versículo de memoria. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. La palabra de Dios le dice a su pueblo: no os conforméis a este mundo. Pero el encanto del materialismo, el deseo desmedido de riquezas y lo que creemos que la riqueza puede aportarnos es poderoso. Muy pocas personas, ya sean ricas o pobres, están fuera del alcance del materialismo. Esto incluye a los cristianos también. No hay nada de malo en ser rico, de progresar y proveer para nuestra comodidad y la de nuestros seres queridos. No obstante, cuando el dinero o el afán del dinero es arrollador, hemos caído en la trampa del diablo y sin duda nos hemos conformado a este mundo. El mundo transmite la idea de que la buena vida, la vida abundante, solo se encuentra en el dinero. Sin embargo, el dinero es una máscara detrás de la cual se esconde Satanás para obtener nuestra lealtad. El materialismo es una de las armas preferidas de Satanás contra los cristianos. A fin de cuentas, ¿a quién no le gustan el dinero y lo que el dinero puede brindar aquí y ahora? Su mayor logro es la gratificación instantánea. Pero en definitiva, no puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Esta semana iniciamos el primer trimestre del año 2018 y hablamos directamente acerca de cuánto el dinero y los goces de este mundo y los placeres pueden querer influir no solo en los mundanos, sino aún en los cristianos. Domingo 31 de diciembre. El Dios de este mundo. El dinero se ha convertido en el Dios de este mundo, y el materialismo es su religión. El materialismo es un sistema sofisticado e insidioso que ofrece seguridad temporal, pero no la máxima seguridad. Caemos en el materialismo, como lo definimos aquí, cuando el deseo de riquezas y posesiones se vuelve más importante y más preciado que las realidades espirituales. Las posesiones pueden tener valor, pero éstas no deben posesionarse de nosotros. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Ese es el problema con desear las cosas de este mundo. No importa cuánto tengamos, nunca es suficiente. Cada vez nos esforzamos más, pero nunca podrá satisfacernos. El deseo del hombre siempre va a ser querer más y más. Y es que la realidad de los hechos es que nunca se puede decir hasta aquí llegué. Cuando la ambición entra en el corazón del hombre y comienza a pensar solamente en la competencia, en querer ser superior al otro, en buscar el orgullo y la vanidad de esta vida, no hay límite para sus deseos y ambiciones. Y todo pasa por el tipo de educación que se ha recibido. El mundo en el que estamos viviendo está totalmente pervertido, está separado de la justicia, y lo único que ahora se piensa es en tener dinero, con el afán de poder satisfacer deseos, gustos que son momentáneos y temporales. La gente busca el dinero con afán y con desesperación para poder llevar a cabo el deseo del consumismo, que solamente lo va a llevar a la perversión. Un consumismo inmoral que hace que la gente gaste en lo que no necesita, empezando por las cosas de la casa. Comprarse un televisor cuando ya se tiene otro, cuando todavía está funcionando, es simplemente consumismo. Por estar en competencia con el vecino, con el amigo, por querer demostrar que se tiene lo último, el último teléfono, el último iPhone, el último smartphone. Todo eso hace que la gente entre en el consumismo. La propaganda, la televisión, la radio, la presión social hacen que la gente desee desmedidamente cosas que ni siquiera en realidad necesita. De esa manera, es como la gente ahora persigue el dinero.
entra en un trabajo, entra en otro, 2, 3 trabajos, no porque los necesita, no porque necesita tanto dinero. En realidad, las exigencias de la vida no son para tanto, pero en la búsqueda de la competencia, este mundo ha empezado a llevar a la gente al deseo exagerado de querer buscar ganancias temporales. Por esa razón, la Biblia habla en contra de aquellos que están en esta situación. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 hasta el 10. Y muchos a veces han malentendido estas palabras porque lo único que han pensado es simple y llanamente que Dios les está prohibiendo que tengan que hacer dinero en este mundo para algunas necesidades reales. Dios jamás ha declarado eso. Dice la Escritura: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Sin duda, cuando la gente no busca hacer las riquezas con el propósito positivo de querer hacer el bien, es por gusto que tenga el dinero en las manos, lo empleará con fines negativos para su propia diversión, satisfacción, olvidando que tiene que aportar a este mundo con todos sus ingresos para poder mejorarlo. Es este el mal condenado por la Biblia. En tiempos antiguos nosotros podemos ver a grandes hombres que hicieron riquezas, pero hubo un propósito detrás de ellas, como lo vamos a ver en los próximos días de la lección. No fue este dinero simplemente una satisfacción personal, ni tampoco fue para su orgullo personal ni su vanidad. Todo esto debe de ser comprendido por un ser humano antes de pensar en hacer las riquezas o la búsqueda del dinero. Cuando un ser humano tiene capacidad intelectual, cuando sabe en qué mundo se encuentra, de dónde viene y hacia dónde va, y sabe cuáles son las necesidades de cada individuo en la tierra, y tiene una meta y un proyecto, entonces lo que hace tiene sentido y tiene valor. De lo contrario, pronto descubrirá que tiene y más quiere, y más tiene y más desea, y más aumenta y más roba y más explota. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque no tiene una meta, no tiene un propósito, no hay un final para lo que está haciendo. Al hacer eso, entonces solamente ve en su vida que tiene que amasar, amasar, amasar y juntar, hasta que llegue el día en que se tiene que despedir de este mundo y ni siquiera ha hecho alguna obra benéfica, y no me estoy refiriendo a simplemente regalar comida para los pobres y hacer un albergue. Todo eso es solamente un punto. Hay mucho más que se tiene que hacer empleando el dinero para mejorar la situación de este mundo. Llevar el Evangelio es el primer punto por el cual se tiene las riquezas en esta tierra. Las riquezas son para que la obra del Señor avance y prospere, puesto que todo es de Dios. Entonces, si en el mundo se conociera todo el Evangelio así de rápido por la ayuda de las riquezas, miles de personas empezarían una nueva vida. Nuestro mundo sería distinto, acabaría el egoísmo, descendería por completo la tasa de inmoralidad, de vicios y delincuencia, y así mejoraría nuestra sociedad. Y la gente se prepararía para un mundo mejor. Cristo vendría, y entonces las mansiones celestiales le serían entregadas a los hijos de Dios, y todos se darían cuenta que las riquezas que poseyeron fueron un medio, un eslabón para poder ayudar a toda la humanidad. No hay otra forma de ayudarla. Con dinero no se puede mejorar el cambio de estatus de las personas. No se les puede sacar meramente de la pobreza. No, eso no sirve para nada. Podríamos hacer que la pobreza descienda. Podríamos hacer incluso que todos tengan que comer. Podríamos incluso lograr que cada uno tenga su parcela y su terreno. Pero eso no habría mejorado la situación. Para que mejore la situación se necesita un cambio en la mente de toda la gente.
Toda la humanidad debe de tener otro pensamiento, porque si todos poseyeran todo, entonces todo se volvería como Sodoma y Gomorra. La gente no tendría ninguna necesidad y se dedicaría al placer, al desorden social. Por esa razón, antes de que a la gente se le tenga que repartir los bienes, como algunos movimientos socialistas, comunistas, etc., tratan de buscar igualdad social, antes de eso hay que buscar la igualdad de pensamiento en cuanto a lo que es la verdad y la justicia y la felicidad y la santidad. Si esto no es conocido por la gente, la pureza, es por gusto entregarle dinero en sus manos y darle posesiones. Todo lo corromperá. Así es entonces, como primero la gente debe de ser educada para poder luego buscar las posesiones. De lo contrario, solo buscará satisfacción en ellas y placer momentáneo, lo que traerá como consecuencia desgracia sobre la humanidad. No es ese el plan de Dios. Así que Dios no está en contra de que las riquezas se puedan hacer. Dios está en contra de que no haya un propósito para hacerlas. Por eso Cristo dijo: «Cuán difícilmente entrará un millonario en el reino de los cielos», no porque no quería que vayan, sino por el ideal que tenían. Y es que en todas las cosas, siempre que queramos hacer algo tiene que haber un propósito. No es hacerlas por hacer. Resulta que muchos jóvenes van a estudiar a la universidad. Siguen una carrera, pero siguen solamente una carrera que está sonadita. Es decir, todos hablan bien de esa carrera, dicen que solamente la mejor gente está en esa carrera, y por eso se meten a esas carreras, pero no ven un propósito real. Entonces, cuando terminan esas carreras se vuelven deshonestos, coimeros, tratan de buscar dinero a como dé lugar. Si es un médico, busca enfermar más al paciente para sacarle más dinero o extender su enfermedad para que siga gastando. Eso pasa porque simple y llanamente no tienen un norte hacia dónde apuntar. No hay un propósito para lo que siguen. Lo que llaman vocación no es vocación, simplemente es gusto. Simplemente es interés, simplemente es sacarle provecho a la situación. Y eso no tiene valor, no es una mera conveniencia. Tiene que haber algún propósito más. Y cuando la gente sabe de dónde viene y hacia dónde va, recién encuentra ese propósito. Ese propósito solo puede ser encontrado en las profecías, que indican de dónde venimos, hacia dónde vamos y para qué estamos en este mundo. Por eso es urgente la predicación del mensaje de los 3 ángeles, en el cual se enseñan las profecías que nos van a sacar de este mundo secularizado y que solamente está materializado. Mientras la gente no sea ubicada primero en la profecía, incluso todas las enseñanzas de la Biblia podrían ser veneno. ¿Por qué? Notemos esto. Si una persona lee la Biblia pero no tiene un norte para la lectura de la Biblia, pronto se le va a ver que va a caer en fanatismos y en extremismos y van a acusar a la Biblia de ser la fanática y la extremista. ¿Debido a qué? Algunos se aprovecharán de la palabra amor y tratarán de decir que todo es amor, 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 y en nombre del amor van a sacarle dinero hasta los feligreses. Eso es lo que va a pasar, porque no hay un norte, no hay un propósito. Entonces pronto la iglesia se convierte en una empresa, y solamente en lugar de querer ganar almas para el cielo, va a querer ganar almas para que llenen las arcas del dinero. Ese es el mayor mal que se puede hacer, y se lo va a hacer sistemáticamente porque se van a sacar textos de la Biblia para decirle a la feligresía que así y así se tiene que hacer. Así que donde no exista la profecía antes que todas las cosas, la gente no va a saber por qué está entrando a una religión. Ahora se piensa que la religión solamente es entrar para cambiar un poquito la conducta, para poder ser mejores personas, para poder ser más corteses, para poder llegar a amar al prójimo. Pero la realidad es que eso nunca va a funcionar si no hay un propósito, si no hay un norte. Las profecías dicen el por qué. Entonces la persona, estimulada por esto, hará los cambios en su vida. Sin estímulo no hay cambio. Eso es un imposible de los imposibles. Jamás Dios ha hecho al hombre para que sea así. Así que las religiones que hablan mucho acerca de bondades, del amor, de cosas así, pero no hablan de profecías, son religiones que se están aprovechando de la gente, le están sacando el dinero y se están enriqueciendo a costa de la gente. Están jugando con el fervor. Así es como entonces debemos de tener cuidado.
San Marcos capítulo 8 versículo 36 nos advierte: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que entonces aquí hay palabras sabias de nuestro gran Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo? Es decir, puede llegar a hacer muchas riquezas en este mundo, pero si no tiene un propósito, no tiene un norte, no sirve para nada. Por eso dice: ¿de qué le aprovecha si gana todo el mundo, pero al final pierde su alma? Cuando hablamos de la perdición del alma, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de aquel tiempo cuando el Señor determinará quién se salva y quién se pierde, quién va al cielo y quién no, y eso es profecía. Las profecías indican precisamente quiénes irán al cielo y quiénes no, para que nosotros sepamos qué posición tomar en este mundo para poder caminar por la senda correcta. Mientras no hay la profecía, el hombre no sabe qué cosa elegir. Eso es un imposible. Nos dice el Espíritu de Profecía, Educación, páginas 74 y 75. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. El mismo cimiento de la sociedad estaba minado. La vida misma había llegado a ser falsa y artificial. En el mundo todos los sistemas religiosos perdían su influencia sobre la mente y el alma. Hartos de fábulas y mentiras y deseos de ahogar su pensamiento, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente. Ahí está el punto clave. Cuando los hombres no tienen un norte hacia dónde apuntar hacia la eternidad, entonces viven solo para el momento presente. Vivir para el momento presente es artificial, porque quieres sonreír aunque no tienes un propósito. Mucha gente en este mundo conversa acerca de grandezas, hace fiestas cada semana, las carcajadas, las risas y la vanidad. Pero eso solo muestra que esa gente está hueca y vacía, porque no tiene un norte hacia el cual apunta. No sabe para qué vive, vive como viene el día, y en cada día que vive solamente ve la competencia, quiere ser mejor que el otro. Tengo que viajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, siempre quiere hacer algo para poder hacer demostraciones vagas, superfluas, vanidosas, que no sirven para nada. Así, de esa manera, lo que se necesita es que la gente tenga la eternidad en los cálculos de su vida, para que pueda llegar a tener un propósito, para tener que hacer algo en la tierra, que no solamente esté en la búsqueda y la persecución del dinero para poder hacer demostraciones de éxito, sino más bien deben buscar hacia dónde van, cuál es su propósito y tratar de alcanzarlo. Y esto nos lleva al día lunes 1 de enero, llenar los graneros. En relación con todo esto del amor al dinero, Jesucristo presentó una parábola. San Lucas capítulo 12, versículo 15 hasta el 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió otra parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Sin duda, esta parábola lleva a pensar muchísimo en el deseo temporal y fugaz de querer buscar el dinero y las riquezas y terminar en desgracia, puesto que no tenemos la vida comprada, puesto que no tenemos la seguridad del futuro. Y por esa razón es que llegamos a un punto donde solamente vivimos por vivir. Sin duda, esta parábola hará reflexionar a muchos en la realidad de la vida. Pero la pregunta es: ¿por qué la gente siempre está pensando
en que tiene que hacer la búsqueda del dinero y engrandecer más sus graneros y posesiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede quitar todo esto de la mentalidad humana? De nuevo, cuando la evangelización no ha sido la correcta, entonces la gente vive y crece a la deriva. Muchas de las personas en el mundo no han sido educadas correctamente. ¿Debido a qué? 1. En las iglesias no se les ha enseñado el camino correcto de la vida. Más se la han pasado en sacramentos, en hablarles de puntos que solamente son el fondo, pero no son el comienzo. Entonces la gente no ha entendido la verdad de la palabra del Señor. Piensa que la iglesia solamente es para el templo, y que solamente lo espiritual es para los días en que estamos reunidos como congregación, y que luego de eso hay que trabajar y hay que dedicarse a las ocupaciones diarias, porque eso es más importante que la misma devoción. Y aunque muchos dicen primero es Dios, en realidad no lo ponen primero a Él. Solamente van, escuchan un poco de sacramentos, pero no escuchan el Evangelio, no estudian por sí mismos la Biblia. Poner a Dios en primer lugar es hacer de Dios tu propio amigo, no el amigo del cura, ni del sacerdote, ni del pastor de la iglesia, sino tu amigo. ¿Qué ganamos con que Dios sea amigo del pastor? No hemos ganado nada. Queremos que sea nuestro amigo. Amístate con Dios, dice claramente el texto bíblico. Y Cristo dice: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. San Juan capítulo 15, versículo 14. De manera que entonces lo que necesitamos es que la gente por sí misma escudriñe las Escrituras. Pero la Iglesia debe de empujar para eso, debe de enseñar cómo se lee la Biblia, para que cada persona pueda hacerlo por sí misma. Pues Dios da el Espíritu Santo a todos. No hay alguien a quien se le dé más y a otro menos. Para todos es por igual. Solamente que tenemos que buscar esas enseñanzas. Entonces, cuando ese tipo de evangelización no esté en la mente se llena de otras cosas. Lo primero que va a buscar la mente cuando somos pequeños es la diversión, juegos, porque no hay nada en la cabeza, solo vamos a pensar en eso. Cuando estamos en la adolescencia solo vamos a querer buscar la fiesta, el placer, la sensualidad. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que está desarrollando nuestro instinto. Ese es nuestro instinto, no lo podemos quitar, no hay forma de hacerlo. Por nosotros mismos, claro está. Todo lo que podemos hacer es llenarnos de la palabra del Señor para controlar esos instintos y hacer que caminen por la senda correcta. La Biblia es el regulador de nuestras vidas, no es un libro para religiosos. Hay algunas personas que dicen: pero la Biblia ya están empezando con esas cosas, no me están dando la solución que yo quiero solución, no que me metan religión. Esa es la peor idea. Tal es así que las enseñanzas de la Biblia superan por mucho a todas las religiones que se ven. La Biblia es un libro de conocimiento, para que toda la humanidad pueda saber cuál es el sendero que tiene que tomar en esta vida a fin de que le vaya bien. Cuando la mente está llena de estos conocimientos, entonces ya no se dedica a la búsqueda simplemente de la satisfacción temporal. Debido a que no hay este conocimiento, la gente anda en la competencia, quiere ser mejor que el otro. Solo por eso es. Entonces, cuando se descuida el estudio de la Biblia, cuando se descuida de dar la Biblia a través de los medios de comunicación desde los periódicos, radio, televisión, deben de ser los primeros en proclamar el Evangelio. Todos los días debería de leerse en cada red de televisión un capítulo siquiera de la Biblia para empezar el día. Y repasarlo durante el día, repasar textos bíblicos en las propagandas, poner textos de la Biblia que sean llamativos a la obediencia de los mandamientos de Dios. Si eso se hiciera, ¿cuánto cambio habría en la sociedad? La gente no estaría en la persecución de la búsqueda del dinero. Al contrario, estaría en la persecución de la búsqueda de la salvación, que vale más que el dinero. Pero tal y conforme están las cosas, pensar en la salvación no vale más que el dinero, porque nos han metido la idea de que la religión, al contrario, es el opio de la humanidad, hace retroceder a la gente y nos recuerdan a cada momento los errores de la Iglesia Católica, que por haber dejado la Biblia durante la Edad Media, se dedicaron a perseguir, matar, asesinar, a hacer terrorismo espiritual. Entonces, se confunde todo ese terrorismo con el estudio de la Biblia
y muchas personas dejan de lado el camino correcto solo por eso. Y ya no quieren creer en la Biblia. En lugar de leer por ellos mismos y ver si esa iglesia hizo lo correcto o no, para poder creer ya sea en esa iglesia o en lo que dice la Biblia. Pero no, la gente ha entrado en un estado de ignorancia que ya es extrema. O sea, ya es peligrosa su ignorancia. Sí, lo digo así. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un terreno donde la gente ya ni siquiera quiere leer la Biblia para confirmar los hechos. Y no faltan todo este tipo de personajes que hasta en las redes de internet y documentales tratan de demostrar que la Biblia es un error, una mentira o que cuando menos tiene muchos errores. Y hasta se inventan nuevas cosas. No han leído lo que está en la Biblia, pero ya están buscando nuevos evangelios. Y al encontrar los restos de esos evangelios que fueron escritos, de evangelios entre comillas, que fueron escritos por los gnósticos, que han escrito cosas que la Biblia no dice, que nunca sucedieron en la realidad, casos como el de Jesús y María Magdalena, etc. Y la gente prefiere escuchar, pero prefieren escuchar eso y se alejan de leer la Biblia, o sea, los descerebran, porque ni siquiera por ellos mismos van a leer para constatar los hechos. Y simplemente creen en esas mentiras y todavía dicen, ¿yo cómo sé que la ha inspirado Dios? Si hombres la han escrito. Eso solo se puede llegar a decir porque no se va a leer por uno mismo para darse cuenta de si es correcto lo que estamos diciendo. Estamos repitiendo las ideas de personas que si averiguáramos sus vidas, nos pondríamos rojos como tomates. Y esa es la gente que ha inventado todas esas cosas contra la Biblia y que saca documentales. Y a esos les creemos. Y eso nos pasa simplemente porque no leemos. Porque nos creemos el cuento de que la Biblia solo es para los religiosos. La Biblia es para todo el mundo, es un libro, hay que leerla y educarse. No hay que ser personas que no quieran la educación. Y con esto nos vamos al día martes 2 de enero. El encanto del materialismo. El mundo de la publicidad es poderoso. Las empresas gastan miles de millones poniendo imágenes de sus productos ante nosotros. Casi siempre usan gente hermosa y atractiva para promover lo que venden. Miramos ese anuncio y nos vemos a nosotros mismos, no solo con el producto, sino también como las personas del anuncio. Y olvidamos muchas veces que las personas que salen en esos anuncios solo son productos. Así es como los llama el mundo de la publicidad a los artistas, el producto tal, y hasta los tienen codificados y por número, al igual que a toda la humanidad. En las sociedades secretas, tienen codificados a todos los que pertenecen a esas sociedades como productos. Y a ellos les hacen creer que no, que son lo mejorcito. No, los tienen como productos. Todo parte de ahí. Debido a que esas sociedades secretas y oscuras del satanismo han llevado al ideal de esto de productos, ahora eso se ha esparcido y se está utilizando como una gran sociedad secreta mundial a toda la humanidad como productos. Pero el hecho es que muchas veces se utilizan a mujeres y hombres para simplemente hacer las ventas. Prácticamente los usan como mercadería y a ellos les gusta porque simplemente los visten como bufones y de eso ganan dinero y dicen, esta es mi carrera artística. No es carrera artística, le han puesto ese nombre. Han engañado. En realidad es una carrera de producto. Eres un producto y te utilizan a su antojo, te hacen hacer lo que quieren y sobre esa base ellos sacan multimillones que ni siquiera los comparten contigo, sino que te lanzan una bicoca. Ese es el mundo. Y no podemos decir, ¿qué puedo hacer? Pues así será la vida. No. Ser una persona así es malograr a la sociedad. Porque eso es desmoralizar a los demás y hacer que copien el mal ideal de que peor es nada. No tiene sentido. Por eso en San Mateo capítulo 6, versículo 22 al 24, nuestro Señor Jesucristo habló de la necesidad que tenemos de que nuestros ojos puedan contemplar lo que es correcto y hacer las cosas que son correctas. Dice la Escritura, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? Imagínense lo que dijo Cristo acá. La lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo, ¿a qué representa en la Biblia? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sin duda, los ojos espirituales vienen a ser el entendimiento del hombre. Si nosotros tenemos buena comprensión, buen entendimiento,
podemos ver las cosas con claridad y no las vemos opacas como para tropezar. De tal manera que entonces se nos pide que tengamos que cambiar nuestra comprensión. Los ideales que tenemos dentro de nosotros es lo que hace en nuestra práctica. Lo que somos en pensamiento, en imaginación, en fantasía, en ideal, en propósito, en meta, en proyecto, en deseos de querer lograr algo, eso es lo que somos. Nos han sembrado ideales falsos. Esto es lo que debemos comprender. Mientras no entendamos esto, no va a mejorar nuestra situación. Nos han hecho creer que la vida es algo totalmente opuesto a la realidad. Nos han pintado un estilo de vida que ya hemos encontrado en este mundo, que los colegios se han encargado y las universidades. Prácticamente mucho de lo que se nos ha educado es un error. A eso se le llama lavado de cerebro. El enemigo de las almas ha utilizado de muchos de estos medios con el propósito de desviarnos del cauce correcto de la vida, y ahora hemos llegado a ser solamente el resultado de todas esas enseñanzas y nos hemos convertido en los productos de esta tierra de otros que se aprovechan de nosotros. Dios quiere libertarnos, por eso Cristo decía: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no se estaba refiriendo a la libertad de la esclavitud romana. Jesús se estaba refiriendo a la esclavitud del pecado. El pecado es ignorancia. El pecado es lo contrario de la ley de Dios. Es las tinieblas. Y por esa razón, Satanás ha creado un mundo de tinieblas en el cual él ha puesto su tipo de educación. Y si Cristo no nos liberta con la verdad, no hay otra forma de ser libres. Jesús dijo claramente en el libro de San Juan capítulo 8 y en el versículo 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos rechazaron estas palabras de Cristo porque ellos tenían un ideal que les habían sembrado sus antepasados, sus maestros de la ley, todos esos dirigentes religiosos que siempre son los culpables en su mayoría de los males de las iglesias. Estos les sembraron falsas ideas. Así también los maestros de los colegios, de las universidades, han sembrado falsas ideas, como que venimos de la evolución, como que venimos de seres inferiores, como que venimos de un Big Bang. Y por esa razón es que ha descendido la mentalidad, la capacidad intelectual. Lo peor viene cuando tú contrarrestas eso y te dicen que eres ignorante más bien, y te callan con eso y te hacen retroceder, en lugar de que tú investigues por ti mismo. Si todos los hijos de Dios pudieran hacer eso, si toda la gente en sus casas, aunque no pertenezcan a ninguna institución religiosa, tomaran sus Biblias e hicieran investigación por sí mismas y buscaran la comprensión real de la ciencia real, entonces todo ese tipo de gente, a la llamada educada, se la quitaría del camino porque no está educando en nada sino llenándose los bolsillos. Entonces todo cambiaría. Por eso, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo de ti, échalo de ti, bótalo de ti. Con eso Cristo no te ha dicho que te saques el ojo físico. Te ha dicho: si tu capacidad de conocimiento es basura, bótala de ti. Si te han educado mal, bórrala de ti. Si te han enseñado mal, ya no hagas caso de esas enseñanzas, sino que haz caso de las nuevas enseñanzas. ¿Y cómo puedo hacer eso?, pregunta alguien. La respuesta es clara y sencillita. Llénate de la palabra de Dios y ya tienes el nuevo conocimiento, el real. Y al vivir de ese conocimiento, pruébalo y verás que te trae resultados positivos, como dice Pablo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora la gente está siendo aprovechada. Las publicidades sensuales están aumentando porque son las que más atraen. Así que muchas mujeres están siendo utilizadas como venta y producto, y a ellas les está gustando el ideal porque piensan que ganan con eso dinero y que son las más atractivas. No, no es verdad. Simplemente hacen que las mujeres lleguen a ese punto para ser utilizadas, sacan su dinero y poco les importa si luego se mueren. Y esto nos lleva al día miércoles 3 de enero, el amor al yo. Uno de los mayores males es el amor al yo. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12:3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe, es decir, conforme a la medida del conocimiento de la palabra.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que entonces la medida de fe es la medida del conocimiento de la palabra. Y dice el apóstol, digo que no tengáis más alto estima o concepto de sí que el que se debe tener. La famosa autoestima está malogrando a miles de personas, porque les hace tener un más alto concepto del que deben tener. Se miran al espejo y dicen soy guapo, soy hermoso, soy el mejor. Siempre están diciendo yo estoy bien, no estoy mal. Eso es mentira, ese es un error. No hay que enseñarle a la gente a pensar eso, porque la gente debe de tener un concepto de sí de acuerdo con los conocimientos que posee y de acuerdo con el tipo de vida que lleva. De tal manera que para poder lograr esto necesitamos una regla, algo que nos diga cuál es lo correcto y cuál no. Antes de poder decir yo soy el mejor. No, tú no eres el mejor, nadie es el mejor. Satanás comenzó con eso. Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Lucifer se autoengañó. Él creía que era mayor que lo que realmente era. Había sido creado, sí es verdad, hermoso, tenía todo lo que era necesario, pero quiso llegar a ser semejante a Dios y decía eso, Isaías 14:14, cuando en realidad no lo era. Engañarse a sí mismo era no vivir la realidad. Al no vivir la realidad se estaba malogrando, porque nunca se iba a superar, nunca iba a crecer a más alturas, se iba a quedar solamente en ese nivel, porque al pensar yo ya soy un Dios, yo soy semejante al Altísimo, entonces ya no había nada por lo cual mejorar y perfeccionarse cada vez más. Ese fue el peor de todos sus errores, se autoengañó. Y por eso la Biblia dice, corrompiste tu sabiduría por causa de tu resplandor. Te viste tan bello, te viste tan hermoso, viste que tenías poder y creíste que ya eras todo, en lugar de utilizar todo eso para poder ser cada vez mejor. Pudiste haber crecido a más. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti la maldad. Ese fue el error de Lucifer, y ahora quiere sembrar ese mismo error en todos, para que no mejoren. Les dice, tú ya eres. Y con esa autoestima les hace hacer cosas que son negativas, egoístas, tan solo para su beneficio propio, en lugar de buscar hacer cosas grandes para que beneficien a toda la humanidad. El éxito real lo demostró Jesucristo, donde vivió no para sí, sino para la humanidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Los más grandes, los que tienen un concepto más alto y llegan a conocer más, son los que van a vivir para todos. Esa es la idea. Pero tal y conforme se presenta la historia de Lucifer, él buscó su propia excelencia. Y esto también nos enseña algo. Tenía prácticamente Lucifer la sabiduría, el conocimiento, el poder, la belleza, la hermosura. Había sido, dice, creado entre las piedras preciosas. Y esto demuestra que quien más tiene y lo llega a tener todo según esto que el mundo busca, que es lo que Lucifer tenía, al contrario, en lugar de acercarse a Dios, lo quiere competir y lo quiere quitar de su vida, sacarlo del camino como lo quiso hacer Lucifer. Muchas personas dicen, si yo tuviera, y otros dicen todavía, yo no pido mucho, solamente la comodidad. Pero eso es mentira. En la búsqueda de todo eso se alejan de Dios, reniegan contra Dios porque Satanás les hace pensar otra cosa, como que comodidad es estar en la competencia con los demás. Eso lleva a un mal ideal. El hombre lo que tiene que hacer es cada día esforzarse por hacer las cosas bien hechas, trabajar con alegría y gozar de lo que gana, como dice el sabio Salomón, goza de lo que ganas de tu trabajo. Y no pierdas el tiempo en querer competir con los demás. Ese es el punto clave de todo esto. Cuando el hombre comienza a buscar las grandezas de esta tierra y las empieza a alcanzar, pronto se enorgullece, se crece porque piensa que él lo ha hecho, que su sabiduría le ha dado esas capacidades y olvida que es Dios el que le ha dado toda esa sabiduría y que es Dios el que le prodiga de los bienes para que haga bien en este mundo a los demás. Lo ve Dios que se esfuerza y entonces dice, este hombre puede hacer mucho. Le da para que este hombre pueda lograr más, pero el hombre termina pensando que él es el que lo hace todo. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Verso 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así es como el Señor nos llama a tener que entender y a pensar en que Él es el que nos da todo, de Él viene, y nos da con un propósito y una finalidad, que podamos utilizar todo esto para el bien de toda la humanidad, de la sociedad, y que podamos hacer cosas que a Él le agraden. Mientras hagamos las cosas así, todo estará bien. Cuando no hacemos las cosas así, todo está mal. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Filipenses 2:3. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Con estas reglas podemos fácilmente comprender qué cosa es lo que Dios busca para nosotros. El hecho de que tengamos que nosotros buscar la aspiración no significa apartarse de Dios. Tenemos casos en la Biblia de Daniel, de José, que fueron llevados hasta el pináculo prácticamente. Eran los que representaban a esas naciones después del rey. Habían sido elevados. Y algunos dicen: ¿ves? Yo también me puedo meter en política entonces. No. Dios vio que estos hombres eran consagrados por completo a Él. ¿Tú eres consagrado? ¿Tú estás lleno de la verdad? ¿Eres santo para Dios como estos hombres? Entonces, por favor, no estés aspirando a aquello que todavía no puedes ni siquiera controlar. Dios los puso a ellos. A José lo hizo llevar como esclavo. A Daniel lo hizo llevar como esclavo. Tú no has pasado por esa situación. Tú no has sido perfeccionado. Y ya estás buscando querer subir ese puesto y todavía dices: es que yo en ese puesto puedo ayudar para que la ley dominical no salga, para mejorar la obra de... No te engañes. No es ese el camino. Si hemos de aspirar eso, ha de ser cuando estemos totalmente consagrados al Señor como esos personajes, y Dios será quien nos ponga en situaciones como a ellos. Deja que Dios controle la situación. Tú ocúpate de hacer lo que ellos hacían mientras todavía no estuvieron en esos lugares. ¿Qué hacían? Estaban predicando el Evangelio, estaban comunicando la verdad, se estaban desempeñando en labores más humildes para poder demostrar que cuando llegaran a labores altas pudieran controlar. ¿Te imaginas que suba al poder un cristiano que no le ha gustado nunca estar en las labores humildes de diaconía en la iglesia, de hacer la limpieza dentro de la iglesia, y que quiera todavía un puesto alto? ¿Para qué? ¿Por qué? Ni siquiera le llena en la cabeza a un joven de querer estar en esos puestos altos del mundo, a menos que primero busque la consagración con Dios. El espíritu de profecía dice: no hay nada malo en querer buscar un puesto alto, pero primero pues hay que buscar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si vas a pensar y vas a tener en tu cabeza el querer estar ahí, cuando Dios ni te ha llamado para eso, de repente te está llamando para algo mejor, y tú vas a querer eso, razona bien, no te vayas a equivocar. Moisés estuvo en Egipto, fue llevado allá en tiempo de esclavitud también, y fue a causa de que la hija del faraón lo encontró cuando, en medio de la esclavitud y la persecución, Moisés fue protegido en una cesta. Y a pesar de que Moisés se crió en el palacio del rey y estuvo ahí, ya iba a ser el próximo faraón. Así nos dice el espíritu de profecía, así lo dice la historia, así dice la Biblia en el libro de Hebreos 11. Y a pesar de que él podía ser el próximo faraón, prefirió rechazar todo eso. Y Dios le dijo: ahí no vas a prosperar por gusto, de ahí te tengo que sacar porque tú vas a conducir a mi pueblo. Así que Dios te necesita para lo que Él quiere, y según Él quiera, así sucederá. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, pregunta alguien. Conságrate al Señor, busca hacer su voluntad, entra en las actividades más humildes, para que cuando llegues arriba sepas entender a los humildes. Y esto nos lleva al día jueves 4 de enero, la absoluta inutilidad del materialismo. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el materialismo no nos ayudará en nada para poder hacer lo correcto.
Cuando el corazón está lleno de los dichos de Dios, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, entonces la mentalidad dirige al cuerpo para que cumpla los deberes de la mente. Con la mente sirvo a la ley de Dios, dice Pablo en Romanos 7:24 y 25. Así que cuando la mente está llena de la palabra de Dios, la obediencia procede del corazón o mente, y solo cuando la obediencia es así, se puede decir que es el desarrollo de la voluntad de Dios al cumplir nuestra voluntad. ¡Qué maravilloso! Llenarse de la palabra de Dios es llenarse de la voluntad de Dios, y cuando esa palabra está en nosotros, solamente desarrollamos lo que tenemos que hacer de la voluntad de Dios. En muchas iglesias no se deja desarrollar la voluntad de Dios en las personas. Algunos son llamados por Dios para poder comunicar su evangelio, predicar las profecías para este tiempo, pero hay individuos que se levantan como superiores y les dicen que no se tiene que predicar eso que asusta a la gente. No dejan que la mente desarrolle por sí misma. Estereotipan a los seguidores de Dios, a los feligreses en las iglesias, y les dicen prohibido hablar sobre esto, prohibido hablar sobre aquello, o si no te vas de la iglesia, te voto. Así están interponiéndose entre el Espíritu Santo y los hombres. Ese pecado es terrible, y esos dirigentes religiosos la pagarán carísimo, carísimo, carísimo. 10 veces peor será su castigo por haber pervertido las mentes. Cuando se les prohíbe a los jóvenes, a los adultos predicar el evangelio que han descubierto de las profecías para este tiempo, entonces se los esclaviza, se los desmoraliza y se los vuelve delincuentes. Llegan a odiar a su prójimo, a maldecir su vida y a maldecirlo a Dios. Culpables, esos predicadores y pastores que les han enseñado y prohibido la predicación del evangelio correcto para la etapa actual. Ellos la pagarán muy caro. Día viernes para estudiar y meditar. No olvidemos que Abraham tuvo muchas riquezas, pero las utilizó para el avance de la obra. Fue el cumplimiento de lo que Dios dijo, bendición para el mundo entero. Maravillosa lección. Que Dios te bendiga, hermano mío. Amén.